Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Pero también tenemos que decir lo siguiente. Hay temas que no es por falta de tiempo que no se tratan. Hay algunos elementos interesantes para el análisis en ambas cámaras del Congreso de la Unión que quedaron pendientes. Y uno de ellos es fundamental porque la realidad de nuestro país así lo exige. Estoy hablando de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el ámbito de lo laboral. Pues una vez más nuestros legisladores decidieron aplazar hasta próximo septiembre la discusión de este tema. Algunos dijeron que no había tiempo, que había que analizar a fondo un tema de tal trascendencia para nuestro país. Sin embargo, la realidad es que los legisladores federales tuvieron miedo, hay que decirlo así, tuvieron miedo a tocar intereses. A tocar intereses, por ejemplo, de personajes como Elba Ester Gordillo Morales, como Carlos Romero de Champs, como Víctor Flores, como Joaquín Gamboa Pascoe, y como tantos otros liderzuelos sindicales que han sentido afectados sus intereses y sus propias conquistas, que son las conquistas de ellos, no las conquistas de los trabajadores. Entonces, como lo dijo el propio Francisco Hernández Juárez, líder sempiterno de los telefonistas, pues ni siquiera de la primera a la última letra va a pasar la propuesta de reforma en el ámbito laboral que presentó el Partido Acción Nacional. Vamos pues a este análisis. ¿Por qué los legisladores tuvieron miedo a la reforma laboral? ¿Por qué la rechazaron? Pues simplemente porque se tocan privilegios de una clase que es aparte, la de los líderes sindicales. Vamos a este análisis de la reforma incómoda. Publicada el 22 de mayo de 1931 y renovada el 1 de abril de 1970, la nueva Ley Federal del Trabajo cumplió 40 años. Desde entonces, solo 2 cambios menores ha tenido la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, con lo que la esencia del ordenamiento legal se ha conservado por casi 80 años. No plantea modificación alguna al artículo 123 de la Constitución. No plantea ninguna modificación, ninguna alteración, cambiarle siquiera una coma. No estamos atentando contra las condiciones generales de trabajo plasmadas en la Constitución y a los derechos que, por cierto, son irrenunciables. En días pasados, el 18 de marzo, los diputados federales panistas presentaron una iniciativa para reformar la ley. La propuesta habla del trabajo decente, acorde con la dignidad humana. Dice de los ascensos por méritos y no por antigüedad o escalafón. Propone la regulación del trabajo doméstico y la dignificación del agrícola. Se protege el derecho de los teletrabajadores, que laboran desde su casa a través de Internet. La inscripción de los empleados a Fonacot será una obligación del patrón. Se ataca el acoso sexual y todo aquello que deja a la mujer en desventaja, como la exigencia de una constancia de no embarazo. Se combate el trabajo infantil. Se facilita la inserción laboral de los discapacitados. Los salarios deberán mejorar a través del estímulo de la productividad. Se regula el outsourcing, la subcontratación, para evitar abusos y fraudes. Se eleva el monto de las sanciones por infracciones laborales, porque hoy es más barato el pago de una multa que respetar la ley. Hay más. Se incorpora el voto libre y secreto de los trabajadores y se elimina la cláusula de exclusión en los sindicatos. Además, se promueve la transparencia y la rendición de cuenta de sus dirigencias, que estarán obligadas a la rendición de cuentas frente a sus agremiados. Aquí está el detalle. Luego de oír la propuesta, que conocerla y entenderla es demasiado pedirles, los opositores a todo dijeron no. Nada que atente contra los sagrados derechos y las históricas conquistas de los trabajadores de México. Francisco Hernández Juárez, líder sempiterno de los telefonistas y ahora diputado federal perredista, fue enfático. La propuesta se rechaza, desde la primera y hasta la última letra. En el PRI, para Francisco Rojas, coordinador de sus diputados en San Lázaro, todo quedó en veremos a ver qué pasa en septiembre. Pero el bodrio verbal fue el mismo. Nada en contra de los sagrados derechos y las históricas conquistas. La duda es, ¿dónde está el atentado? En la contratación por hora que abre el campo del trabajo para estudiantes que quieren y pueden trabajar solo 3 o 4 horas al día. En la defensa de la verdadera igualdad laboral de la mujer respecto del hombre.
¿En la protección de la infancia? ¿O en que se toca el poder de personajes como Elbester Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Francisco Hernández Juárez, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores Martínez Parza y tantos otros que hay de la misma calaña? Al diablo con la reforma laboral, al diablo con la intención perversa de mover lo inamovible de una ley anticuada y atentar en contra de lo que es sagrado en México, las conquistas de una clase privilegiada que se llama líder sindical. Al diablo, pues. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.